tiene muchísimo que ver con el color, el recuerdo o la imagen que podemos tener nosotros de Emilio Reus. ¿En qué sentido? En el barrio, en el colorido de ese barrio. Porque si ese barrio no tuviera los colores que tienen en la fachada, sin duda sería un barrio más de Montevideo. Barrio Reus al sur, barrio Reus al norte, tienen esa característica. Y hoy vamos a hablar de ese hacedor que se llama Emilio Reus. Exacto, Emilio Reus es un mito al revés. ¿Por qué? Porque es un mito negativo, en realidad. Y este libro de Damiano lo conozco hace muchísimos años, del año 2004 nos conocemos, hemos trabajado juntos y siempre conversábamos justamente de Emilio Reus. Él ya venía maquinando este libro desde hace mucho tiempo. ¿Quién es Emilio Reus, Damiano? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con Damiano Thierry Marino, autor entonces de Emilio Reus. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como tú comentabas, Leo, sí, es decir, es un mito al revés en el sentido de que bueno, nuestra historia nacional, la historia esa con mayúscula, siempre lo vinculó específicamente a lo que fue su accionar como gerente del Banco Nacional. Un accionar que bueno, sí, que tuvo varios claroscuros, más oscuros que claros, pero que bueno, que en definitiva eso de alguna manera opacó todo lo otro que en solo 5 años hizo Emilio Reus aquí en Montevideo. Antes de todo lo que hizo, ¿verdad? ¿Era una persona de fortuna o la hizo de la nada? Mirá, él primero venía de una familia de abogados de España, en Madrid. Su padre tenía una revista de jurisprudencia y de derecho laboral en Madrid. El padre, hizo una fortuna como abogado exitoso, muere. Se dividen entre los hermanos la herencia y Emilio Reus empieza, él como también abogado, doctor en letras, en filosofía y en derecho, ojo, no era un cualunque, y invierte ese dinero en distintos juegos de bolsa y de inversiones en Madrid. Quiebra, viaja al Río de la Plata. De nuevo lo mismo, inversiones, compra de acciones, inversiones inmobiliarias, quiebra. Uruguay en 1887, que llega aquí también con un proyecto y llega con el proyecto justamente del Banco Nacional. Es decir, cuando tú me preguntás, bueno, era un gran hombre de acción, era una persona que buscaba constantemente las posibilidades de inversión, tenía una formación filosófica, si se quiere, ideológica muy particular, era krausista, aparte de que era masón también. Y a líneas generales, ¿qué implicaba ser krausista? El krausismo parte de la base de la idea de la relación entre el Estado y el particular y el individuo, ¿no? Es decir, para fines del siglo XIX era una filosofía y una manera de ver el accionar estatal muy particular y muy novedoso. Bueno, no en vano, en el siglo XX, Leo, tenemos, ¿no?, a un José Valle de Ordóñez muy influenciado de alguna manera también por ese krausismo de la relación Estado y el particular en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, de inversiones, ¿sí?, en los países. Y entonces, con ese krausismo muy fuerte en Emilio Reus, él justamente llega aquí con ese proyecto del Banco Nacional, ya se había fundido 2 veces, pero llega, a pesar de eso, llega con ese proyecto aquí en 1887 y funda el Banco Nacional. Y bueno, y ahí viene todo lo que tú decías de la leyenda negra o el mito oscuro de Emilio Reus, porque bueno, a partir de la fundación del banco en el 87, se dan una serie de estrategias de Emilio Reus de carácter financiero y una malversación de los fondos que provocan la crisis del banco. O sea, que no se funde él, sino que funde un banco, además. Funde un banco y casi un país. Y funde un país, y te diría que funde al gran colectivo social que hacía de ese Montevideo. Porque ¿qué pasa? Y acá un poco la idea del libro es ver también esa cuestión de lo que generaba su imagen en ese Montevideo de fines del siglo XIX, ¿no? El emprendedor. Yo lo definía, lo comparaba un poco bromeando con Leo, como una especie de Ricardo Ford muy del siglo XIX. Exacto, ¿En qué sentido puede tener relación esta En el sentido comparación? de cómo él se mostraba. Es decir, cómo se mostraba. Bueno, primero llega y adquiere nada más ni nada menos, Leo, que el carro de Santos. El carruaje de Santos, que es con el que participa luego en el carnaval. Adquiere la quinta de Santos. ¿Ah? Llega aquí, es presidente inmediatamente del es presidente del Club Español y es presidente de la Cámara de Comercio Española. ¿Ah? Siendo presidente del Club Español, presenta una cantidad de proyectos ostentosos para celebrar las fiestas españolas de la época. Tiene su palco en el Teatro Solís, es decir, y bueno, ni que hablar lo que son sus emprendimientos de carácter edilicio, como el Hotel Nacional, el establecimiento médico hidrotermoterápico, que es el MAPI,
¿sí? Y bueno, y el barrio Reus al norte y Reus al sur. Es decir, todo su accionar estaba acompañado de una gran pompa, ¿no? De una brillantez excepcional que hacía que todos los montevideanos se sintieran atraídos y dijeran, este es el hombre del éxito, a este hay que emular, a este hay que copiar. Entonces, no solamente quebró el banco, sino que quebró una gran cantidad de personas, peluqueros, bueno, esto lo dice Carlos Vizca en su propio libro, ¿no? Hasta el peluquero, el almacenero había comprado acciones y con la crisis del 90, hasta ellos se fundieron. Una crisis del 90 que en realidad no fue creada específicamente por Reus, sino que se dieron una serie de factores. Pero a mí me interesa comparar dos figuras que en el siglo XIX fueron muy importantes a fines del siglo XIX, y uno es un mito positivo, que es Francisco Piria, y el otro es negativo, que de hecho estaba en el ostracismo hasta que vos lo sacaste, claro, que es Reus. Sí. Piria y Reus, ¿qué relación tenían? Allí en el libro hay un apartado específico, esto lo habíamos hablado también hace muchos años, de cómo siempre en la historia nacional, la historia con mayúscula, Piria es enmarcado de alguna manera como el gran hacedor, ¿sí? Ackerman tiene un libro donde dice, bueno, los hacedores, y pone una gran cantidad de figuras norteamericanas y Piria. Y se olvida y no menciona ni siquiera a Emilio Reus, por esto que comentábamos recién. Y la relación es muy particular porque allí en el libro se aborda justamente ese vínculo que para muchos era desconocido, que es el tema de Piriápolis. Es decir, cuando viene la crisis del 90, 1889, gran parte del dinero que obtiene Francisco Piria para comprar, para adquirir lo que son los terrenos, los que fueron los terrenos posteriormente de Piriápolis, lo logra con una estrategia muy particular, no sé si aprovechándose del gran entusiasmo que tenía Reus por las inversiones y que todo iba a ser buenísimo y que todo iba a estar mejor, que ¿qué hace? Le vende todos los terrenos y solares que había en Montevideo, que eran de propiedad de Piria, se los vende a la Compañía Nacional de Créditos y Obras Públicas de Reus en el 89, al año siguiente con la crisis, pero ¿quién se quedó con la plata en el bolsillo? Piria. Eso por un lado, pero por otro lado hay también una concepción distinta del dinero. Son dos personas con una concepción muy distinta del dinero. Reus tiene una concepción, como decíamos, consecuencia de esa formación, de que el dinero tiene que estar constantemente en movimiento, sea cual sea la modalidad, sea comprando o vendiendo acciones, a un extremo de un agiotista ya inescrupuloso, porque eso realmente fue uno de los factores de su crisis, digamos, de sus quiebras constantes, pero por otro lado también en inversiones inmobiliarias, ¿no? Es decir, en inversiones que generaran trabajo, que generaran oportunidades para la sociedad, para la población. No en vano, cuando se reúne con Tajes para el banco, también se reúne con el afán de traer inmigrantes, había que traer gente, había que poblar Uruguay, había que darle, ¿no? Lo mismo que planteaba Piria, pero claramente con dos concepciones muy distintas del uso del dinero, ¿no? Uno mucho más conservador, meticuloso que Piria, hasta su vida fue más longeva, y otro que arriesgaba y multiplicaba, invertía. ¿El fallecimiento de Reus a los 32 años tiene algo que ver con esta vida agitada? Indudablemente, si tú mirás en los documentos, es impresionante la gran cantidad de actividades en simultáneo que desplegaba Reus. Es decir, yo no podía creer como una sola persona en el Montevideo que no tenía Sin estas WhatsApp. redes sociales, sin WhatsApp, sin Instagram, la cantidad de acciones que en simultáneo desplegaba de carácter social, cultural, financiero, comercial, era increíble. Y bueno, no en vano se lo pagó eso, se lo cobró su propia vida falleciendo muy joven, ¿no? Vos contaste que se fundió en España, Sí. se fundió en Argentina y se fundió en Uruguay. Claramente no era lo de él, ¿no? No era lo de él. Pero una cosa que me interesa particularmente, ¿qué pasó con esas deudas? Las pagó todas. Las pagó todas. Hay una parte interesante en la investigación que tiene que ver con los medios de prensa, ¿no? Cuando él llega aquí a Montevideo, se funda un medio de prensa nuevo, que es La Crónica, obviamente vinculado al accionar de Reus, pero obviamente los medios de prensa ya existentes aquí, más conservadores, ¿no? Eso lo trata mucho Milita Alfaro, Rodríguez Villamil y ni que hablar Barran, lo ven con cierto, ¿no?, esquemor al accionar de Reus. Y en las caricaturas que el Padre Español, un medio de prensa de la época, hacía constantemente, que lo representaba como una araña, que tejía telas arañas para poder captar a todas las principales fuerzas vivas políticas, siempre pone, y eso aparece ahí en el libro, cajas con monedas, con plata. Dinero para pagar la deuda en Argentina, dinero para pagar la deuda en España. Y eso que si bien queda allí expresado en una simple caricatura, era real. Por algo aparecía en la caricatura. Y era real porque por algo él se funde una vez, se funde otra vez y siempre era un gran orador, ¿no? Era una persona, es decir, con 19 años escribe un libro que es La belleza de la oratoria. Con 19 años lo escribe en España, ¿no? El arte de la oratoria. Era un gran orador.
era una persona que tenía, que invitaba a invertir, era muy positivo en su accionar, y obviamente eso hacía que generara nuevos emprendimientos que muchos, digamos, empresarios lo vieran con, ¿no?, es decir, muy buenos ojos, y eso hacía que, bueno, se fundiera una vez, se fundiera otra vez, pero él pagaba las deudas. Nadie sigue siendo millonario pagando las cuentas. Y así terminó, ¿no? Bueno, ¿y por qué elegiste estos colores para la portada? Y es un poco el tema de eso de lo llamativo y de la contracara, ¿no? Es decir, los colores como contrarios, fuertes, es decir, bueno, es esto, pero también es esto. Es decir, no es solamente el gerente del Banco Nacional que generó todo lo que generó, consecuencia de esa crisis más estructural, sino también es este otro. Y ahí viene un poco lo que ustedes comentaban hoy, el tema, bueno, uno va al barrio Reus y hay allí una impronta, ahí quedó una huella marcada, que sí, tiene que ver con ese mismo gerente del Banco Nacional, pero también fue el que generó toda la posibilidad de construir identidad, porque allí se construye y se siguió construyendo y se seguirá construyendo identidad en esas obras edilicias que quedan aquí en Perfecto. La pregunta está planteada ya desde el título del libro, ¿no? Emilio Reus, ¿hacedor o villano? La respuesta tal vez la encontremos en el libro o tal vez la encontremos en nosotros mismos, leyendo justamente toda la información que Damiano Thierry Marino plantea entonces en su libro. Damiano, un placer tenerte aquí. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gusto total.